Es un placer darles la bienvenida a Una voz en el desierto. En esta oportunidad quiero referirme al refugio de las conspiraciones. No me había llamado tanto la atención, pero como he estado escuchando por distintos medios, me han llegado distintas teorías de la conspiración a propósito del tiempo que estamos viviendo del coronavirus, que entonces quise dedicar una entrega como esta a referirme a este que yo llamaría fenómeno, y quise investigar por qué el surgimiento, por qué el surgimiento de estas teorías de la conspiración, así se llaman. Y me llevé una sorpresa porque es un tema que interesa a personas que están dedicadas a la enseñanza, como por ejemplo en las universidades. No me habría imaginado que era de interés de ellos. Y a propósito, entonces hay distintos tipos de trabajo, investigaciones que han hecho en torno al tema. Por un lado, quizás lo más claro es cómo surgen o de dónde surgen, pero lo que le llama mucho la atención es la capacidad de adherencia que generan por parte de diferentes tipos de personas y los compromisos que llevan. Entonces han escrito libros, insisto en esto, hay bastante material para aprender sobre este tema de la teoría de las conspiraciones. Y yo le he llamado el refugio de las conspiraciones porque efectivamente una de las razones que han descubierto es que muchas personas se refugian en estas teorías frente a el momento en que están viviendo. Para nadie es un misterio todo lo que ha generado este tiempo todo lo que ha generado la aparición del coronavirus. Crea incertidumbre, crea temor, sobre todo las personas sienten que pierden el control, quizás el escaso control o el gran control, pero pierden el control sobre sus vidas. Y este estado de inseguridad, este estado de desasosiego, de incertidumbre, es el terreno perfecto para el compromiso con las teorías conspirativas. Porque a través de estas teorías, ellos logran de alguna forma mantener su mundo bajo una cierta comprensión. De esa forma logran quizás pretender traer paz a su mundo interior. Digo pretender porque también han comprobado que las adherencias a estas teorías conspirativas tampoco terminan por generar lo que la gente anda buscando. Pero en fin, es el caos en el que están viviendo la fuerza que los impulsa a poner atención a estas teorías conspirativas. Es una forma de huir de una realidad muy dura o caótica, o sea, encontrar un remanso, encontrar un lugar para tener algo de paz. Y de alguna forma también es explicar lo inexplicable. Esas son algunas de las razones de por qué esta gente o por qué las personas se adhieren a las teorías conspirativas y las repiten y las transmiten. Y genera tal compromiso de ellos, ustedes pueden observarlo, porque no les interesa la verdad de los hechos. Aunque
sea tan palpable esta realidad que contradice completamente lo que ellos están creyendo, pero no dan lugar a eso. Su compromiso, vuelvo a decir, su entrega a estas teorías es mucho más fuerte que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los hechos. Y entonces se lanzan nomás a las teorías conspirativas y también a transmitirlas. También han investigado que hay personas famosas que de pronto lanzan ellos mismos sus teorías conspirativas, o se pueden hacer ecos de estas teorías a propósito de hoy que vivimos en un mundo globalizado con tantas posibilidades de transmitir lo que pensamos, así como lo estoy haciendo yo ahora. Y estas personas, famosos vuelvo a decir, lo hacen con el único motivo de alimentar su ego, porque quieren ver cuántos seguidores están dispuestos a abrazar aquello que están diciendo. O sea, quieren ver como una suerte de popularidad, medir el ranking de popularidad que tienen a través de lanzar estas teorías conspirativas. Ahora, quiero referirme al punto de los hechos. Los hechos. Voy a tratar de referirme exclusivamente a los hechos de las conspiraciones. Decir primero de que las conspiraciones son materia de surgimiento a través de toda la historia del hombre. O sea, siempre han estado presentes. Con estas conspiraciones, estas teorías de la conspiración, repito, la gente de alguna forma encuentra una manera de explicarse el mundo en que está viviendo. Siempre han existido. Pero un hecho que surgió en las primeras 2 décadas del siglo pasado marcaron la fuerza o quizás el sustrato de las teorías conspirativas que nos alcanzan hasta hoy día. Y eso surgió, repito, en las primeras 2 décadas del siglo pasado, a través de lo que se conoce como los protocolos de los sabios de Sion. Yo personalmente tengo una copia de esos protocolos y hay cosas interesantes dentro, como por ejemplo, la copia que yo tengo se atribuye a el trabajo de un sacerdote que estuvo supuestamente infiltrado en unos encuentros en Basilea, en Suiza, por unos sabios sionistas que se reunieron con el propósito de definir cuál era la estrategia para hacerse con el dominio y el control mundial. Y que supuestamente un sacerdote habría estado infiltrado. Y entonces se escribe este libro, que en el fondo es también un segundo intento de algo que ya había surgido en Rusia un par de décadas anteriormente, y quienes han estudiado los protocolos encontraron que es un mero plagio de unas obras escritas en Francia. Bueno, para que se den cuenta de la fuerza de las teorías conspirativas. Pero ¿qué pasa con los protocolos de los sabios de Sion? En ese libro se consigna al judaísmo internacional en conjunto con la masonería como las dos entidades dispuestas a hacerse con el control mundial. Y entonces en ese libro se pintan todas las estrategias que son precisamente los protocolos, que son escritos, son segmentos literarios muy chiquitos, y cualquiera los puede leer con mucha facilidad, donde está toda la información y la estrategia para hacerse con el control, el dominio mundial. Entonces se focaliza al judaísmo y a la masonería.
Y yo diría que esa es básicamente la fuente de todas las conspiraciones que podemos ver hasta el día de hoy. Era señalar a un grupo de personas. Ese libro también cayó en manos de Hitler y él lo usó para toda su propaganda antisemita. Se reconoce un hecho objetivo que a través de ese libro se alimentó directamente el antisemitismo. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica se involucró en este tema de esa conspiración? Y hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, ustedes van a ver que surgen las mismas fuentes. Son las logias, es el judaísmo internacional el que está detrás. Cuando surgió el coronavirus, me enviaron un video de un programa de Argentina, donde rápidamente el periodista estaba señalando directamente a los judíos en conjunto con los americanos, y que no eran los chinos. Son las teorías conspirativas. Yo me pregunté también por qué la Iglesia Católica se involucró en esto y señala a los judíos y señala a la masonería. No tengo cómo probar lo que voy a decir, pero a finales del siglo XIX, por los años 1880 y tanto, ustedes pueden ver la fecha con mayor exactitud, se produce en México la separación entre la Iglesia y el Estado. Y las investigaciones que han hecho historiadores de esa época, claro, consignan un hecho objetivo. Quienes estuvieron detrás de esa lucha por separar a la Iglesia del Estado en México fueron efectivamente los masones, y en conjunto también con algunas iglesias protestantes venidas de Estados Unidos que tenían presencia en México, que lucharon para separar a la Iglesia del Estado en virtud de la defensa por la libertad de conciencia. En el fondo, la misma fuerza de siempre, el amor por las libertades. Y al separar la Iglesia del Estado, ustedes pueden imaginarse lo que significó para la propia Iglesia Católica ese cisma, que seguro que ellos lo vieron como una amenaza para el resto de Hispanoamérica, cosa que también fue sucediendo. Entonces, a través de los protocolos le permitía focalizar estas fuerzas malignas que estaban luchando por hacerse con el control mundial. Ahora, en toda teoría conspirativa existe el conspirador, existe el plan y existen los medios. Ustedes, si quieren escuchar, pongan siempre atención: el conspirador, el plan y los medios. Cuando uno analiza las teorías conspirativas en función de estas tres cosas, una de las cuestiones que también llama la atención, que cuando habla de los conspiradores, nunca se especifican personas, en el sentido cuando hablamos de hacerse con el control mundial. Hablan de ellos, las logias, los caballeros templarios, y ¿dónde están? ¿Quiénes son? No, es que están todos subterráneos. Y después las otras fuentes, aparece, para darle algo de valor, aparece la CIA, que aparece la ONU, que aparece, no sé, por la fuerza de lo que sea, detrás, siempre detrás, para de alguna forma darle autoridad a lo que ellos están diciendo. Pero no hay datos específicos. Que se juntaron unos doctores, dicen, también recibí un video sobre eso, que unos doctores, que un doctor en Argentina, que un doctor, pero ¿quién? No se sabe. Y que están diciendo que todo el virus, el tema del virus es toda una mentira, que no existe, y eso también lo he visto. Bueno, ese es el espíritu que alimenta la indiferencia al infierno. En el tiempo de Noé fue lo mismo, era negar. Cuando él comienza a predicar sobre lo que va a venir, no, eso no es verdad, eso no existe. Bueno, es el mismo espíritu que alimenta la indiferencia al infierno, cuando dicen no,
si no existe, esto del virus lo inventaron, el doctor tanto, el doctor... Pero nunca hay una verdad objetiva, una verdad que uno la pueda comprobar realmente. Ahora, con una teoría si uno alimenta o crea una teoría conspirativa, es especial ese camino para alimentar intereses. Porque a través de una teoría conspirativa, usted logra definir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y si usted quiere destruir a alguien, entonces una teoría conspirativa es especial para eso. Y por eso usted seguramente ha escuchado que detrás de todo este asunto del coronavirus y de la vacuna y de todo lo demás está Bill Gates. O que también está un señor Soros. Y a lo mejor usted ha escuchado a otro tipo de gente. Y son informaciones sin ningún respaldo objetivo, repito. No hay ninguna verdad de peso objetiva detrás de eso. Y después, dentro de toda esta teoría de las conspiraciones, están una cantidad de interpretaciones y una cantidad de esfuerzos por torcer, por conectar hechos aislados unos de otros y armar un verdadero monstruo, porque eso definitivamente es. Ahora, todas estas teorías, repito, le dan la posibilidad a las personas que adhieren a ellas de encontrar un refugio, de encontrar una tranquilidad, de explicarse el mundo en que está viviendo, señalar a los buenos y a los malos, y sobre todo focalizar la maldad intrínseca del ser humano en las autoridades. Sobre todo ofrece esa oportunidad de decir ya, estos son los malvados, estos son los bandidos que están pretendiendo causar no solamente el dolor, sino que la estrategia, el famoso plan para hacerse con el poder mundial, con el control mundial. Y esa es una obsesión que, repito, ahora después de haber estudiado este tema, me pregunto si esto del poder mundial no es repetición de los protocolos de los sabios de Sion, que es una teoría conspirativa, donde la Iglesia Católica ha estado detrás de eso. Si ese poder mundial es eso que surge de esta fuente, y que las Escrituras, en la Biblia, no tenemos necesariamente un respaldo para llegar a decir cosas semejantes. Quiero decirles que Juan Calvino, él hizo comentarios de todos los libros de la Biblia. Estudió y hizo comentarios propios en relación a ese contenido. Pero él dijo que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis quedaban fuera de estos intentos porque él reconocía que era una información que lo sobrepasaba y que inmiscuirse con la intención de dar interpretación a eso lo iba a llevar a un abismo de especulaciones que él no estaba dispuesto a asumir. Es verdad, están en esos libros ahí en la Biblia, pero repito, hay que tener mucho cuidado. Y creo también que aquí hay un nicho de por qué tantas iglesias o tantos líderes evangélicos tienen interés y transmiten todas estas teorías conspirativas. Detrás de todo esto también hay ese afán de ser popular, de concentrar la atracción y sobre todo de explotar una falta de información en muchísimas cosas. Simplemente darlas por hecho.
Cuando yo estaba en el Instituto Teológico, en uno de los años ya quizás finales, un profesor trajo a un líder de nuestra ciudad evangélico para hablar del famoso 666 que según él aparecía en el código de barras. Si usted se acuerda, el código de barras es lo que aparece en cualquier artículo que usted compra, en cualquier parte, aparece ese código de barras. Y entonces él decía que habían dos palitos al principio, 2 palitos al medio y 2 palitos atrás, que significaba 666. Curiosamente, o circunstancialmente, durante esos días yo tuve, anterior a lo que yo escuché, tuve contacto con un misionero de Alemania que él, a propósito, tenía un libro sobre este tema. Y estuvimos comentando, sin saber lo que yo iba a escuchar después, donde quien hacía la investigación en Alemania, porque era un libro en alemán, entonces desmenuzaba todas las bases sobre las cuales se fundaba esa teoría. Y entre las cosas que aparecían era que quienes crearon esa teoría dieron por hecho o transmitían una información que era imposible de que la tuvieran. Era imposible. Y ya ven, esos códigos de barra ya pasaron. ¿Qué habría significado si hubiese sido, no sé, qué esperaban que significara en términos prácticos si hubiese sido el 666? ¿Qué habría pasado en términos reales con eso? Esas son las preguntas, pero hay gente que está ávida de escuchar eso y se pesca de esas cosas y las da como por un hecho y construye, repito, todo un sistema para ordenar el caos en el que está viviendo. Termino. A Jesús, cuando él estuvo ya próximo a abandonar la tierra, ya para despedirse al reino del Padre, los que estaban reunidos y vieron eso, le hicieron una pregunta. Le dijeron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, los cronos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Ellos querían saber: ¿qué va a pasar? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? A ustedes no les corresponde saber sobre las épocas, sobre los tiempos, que Dios solamente tiene potestad. Usted necesita refugio, necesita encontrar tranquilidad al caos en el cual está viviendo quizás. Se ve sobrepasado por todo esto que estamos viviendo. Son tantos meses. El único refugio que yo veo es la relación directa con nuestro Dios a través de Jesucristo. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No busque refugio en teorías conspirativas. No alimente esta estrategia que tal vez sea para dañar a gente que no tiene ninguna relación con lo que está pasando. Simplemente relacionarnos con Dios, amar al Señor y transmitir el Evangelio hasta el final de los tiempos. Porque esa es nuestra responsabilidad al fin de cuentas. Muchas gracias por su tiempo. Espero sus reacciones. Debajo del video están los datos de mi mail. También usted puede dejar sus preguntas o sus comentarios en el video en YouTube. Y si tiene interés, puede adquirir mi libro que está en Amazon y también los datos están abajo del video. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una muy buena semana. Y no se olviden, siempre lo digo en este tiempo, mientras dependa de nosotros, mantengámonos sanos.
Que estén muy bien.